¿Qué tal, gente? Aquí Vanessa. Hoy les traigo un video de Shingeki, de mi anime favorito, porque esta semana se estrena la cuarta y última temporada y como una fan absoluta me dije, tengo que hacer un video de Shingeki, así que en esa estamos. Pero antes de seguir con el video tengo que advertirte que si no vas hasta donde va ahora el anime no te conviene ver este video porque está lleno de spoilers y Shingeki se basa en el misterio. Como ya sabes probablemente, la trama gira en torno a Eren Yeager y sus amigos de infancia que son Mikasa Ackerman y Armin Arlet. Shingeki tiene muchos conceptos que se repiten constantemente, como el concepto alemán. Los personajes tienen un aspecto alemán dentro de lo que permite el estilo de dibujo, la arquitectura, los nombres, o el tatakae de Eren, que repiten varias escenas, pero también lo que se repite mucho es el autosacrificio. Vemos a Armin arriesgando su vida frente al titán colosal. Vemos a todos estos soldados arriesgándose para que Eren sobreviva. Vemos a Hannes sacrificándose para salvar a Eren y Mikasa. Y así, la serie está llena de un montón de sacrificios. Hasta la canción alude a los sacrificios. Lo interesante es que los sacrificios no solo pasan en Shingeki, también pasan en la vida real. Ya sea un militar que quiere defender la patria, o una persona en un culto después de que le quitaron el control de su vida, o una persona que quiere defender a un familiar que están asaltando. Pero ¿qué es lo que lleva a un humano a poner la vida de otros sobre la propia? Eso es lo que vamos a intentar explicar hoy. La ciencia del autosacrificio con Shingeki. Este video está basado en este paper, puedes encontrarlo en la descripción. Nótese que los dichos pueden ser bien controversiales. Es una teoría en desarrollo con algunas evidencias y es responsabilidad de cada uno darle el peso que quiera darle. Según esta teoría, para que alguien tan solo piense en autosacrificarse, primero tiene que tener algo que llamaron sentido de fusión de identidad. Esto es el culpable de que las personas se sientan uno con el grupo. O si lo quieres de otra manera, les termina difuminando el límite entre su identidad personal y la del grupo. Esto termina generando cosas como que un ataque al grupo se tome personal. O sea, están totalmente fusionados con el grupo. Cuando una persona se siente tan fusionada, es más probable que realice un sacrificio extremo. Esto se ve en la realidad, en diversos grupos. Desde fundamentalistas musulmanes en Indonesia hasta los fans de fútbol en Brasil. Las personas fusionadas expresan una voluntad de luchar y morir por defender el grupo. Ahora, ¿cómo es que una persona termina generando esa fusión de identidad? Pues resulta de que esa persona siente una esencia compartida con ese grupo. Y para generar esa esencia compartida, hay dos caminos. El primero, el que más se ve en Shingeki, consta de experimentar vivencias transformadoras con los miembros de un grupo. Y con transformadoras me refiero a experiencias fuertes, con una connotación negativa. De hecho, de esto se aprovechan los rituales. Se ha estado estudiando que si un ritual generó algún tipo de dolor, es mucho más probable que esas personas se sientan fusionadas. Y esto es bien notorio cuando se han estudiado hermandades universitarias. Mientras más fuerte fue el ritual, más fusionados se sienten sus miembros. Ahora, no es nuevo para los psicólogos que las experiencias fuertes tienen un impacto en tu identidad. Pero lo que agrega esta teoría de fusión es la idea de que esas experiencias fuertes, si las compartes con otras personas que son importantes, también terminan identificando al grupo y se termina generando esta sensación de unidad o de una esencia compartida. Ahora, no necesariamente tienen que ser rituales. Esto, por ejemplo, podrían ser compañeros de guerra que pasan por muchas experiencias fuertes. Puede ser un grupo que es víctima de un ataque, un grupo que estuvo en un aluvión o qué sé yo. Esta sensación de fusión no solo puede aplicar a grupos pequeños, también puede aplicar a grupos más grandes, como la patria o la región donde vives. Por ejemplo, estudios que se han centrado en los efectos de ataque de gente mala en Nueva York, Madrid y Londres mostraron que el simple hecho de recordar esas experiencias aumenta los niveles de fusión y la voluntad de morir por el país. Y hay resultados bastante similares con tiroteos. Incluso ocurre algo súper parecido con los hinchas de fútbol. Si un grupo comparte la experiencia de perder un partido importante, es más probable que se sacrifiquen el uno por el otro. Irónicamente, perder fusiona más a los fanáticos que ganar. Bajo esta premisa, Eren debería sentirse sumamente fusionado con su grupo, porque ha tenido muchas experiencias traumáticas,
No solo vio su ciudad destruida, sino que vio cómo se comían a su mamá. Y esta parte de su pensamiento podemos verlo en que es incapaz de entender a la gente que entra al ejército por motivos egoístas, como lo refleja su pelea con Jan, el que entró solo para ascender en la escala social. Y se puede aplicar a Jan también, que la primera batalla que tiene con los titanes lo hace cambiar de opinión, en el que ve un montón de errores, entre esos ve a Marco, su amigo muerto, pasa de tener estos motivos egoístas a querer sacrificarse entrando a la Legión de Reconocimiento. Y después tenemos el caso de Hannes, que la primera vez que se enfrenta a los titanes se acobarda y huye con Eren y Mikasa. Pero la segunda vez que se enfrenta, ya había tenido una experiencia fuerte y ya podía sentir una esencia compartida, entonces arriesga su vida y muere por proteger a Eren y Mikasa. Pero los titanes no son la única fuente de experiencias fuertes. Hay otro grupo de experiencias y están asociadas a la política. Esto en relación a los grupos de élite y la policía militar, que ocultan la verdad. Entre estas experiencias fuertes tenemos la historia de Erwin, que por ser un niño inocente habló más de la cuenta y eso terminó con la muerte de su papá. Y el caso de Armin, que sus papás murieron mientras intentaban escapar de las murallas, asesinados por la policía militar. Las personas que entran a la Legión de Reconocimiento son pocas, porque saben que si entran van a morir, por lo que probablemente entran personas que tuvieron experiencias fuertes. No sabemos la historia de muchos de ellos, pero no sería raro que hayan tenido experiencias traumáticas con la policía militar y el rey. Esto puede haber propiciado cierta fusión en sus filas y además haber facilitado que hayan apoyado el golpe de estado. Y bueno, no solo esas experiencias previas, sino que todas las experiencias que hayan tenido solo por pertenecer a la Legión de Reconocimiento, que son muchas, pueden aumentar el sentido de fusión entre ellos. Shingeki por todos lados está lleno de situaciones traumáticas que fortalecen las relaciones entre las personas. Pero habíamos hablado que había una segunda vía de la fusión. Esta tiene que ver con características heredadas visibles. En español, tu aspecto. Mientras más te pareces a alguien, es más fácil que te sientas fusionada con esa persona. Estudios recientes muestran que los gemelos informan niveles más altos de fusión entre ellos en comparación a los mellizos. Recordemos que los gemelos y mellizos comparten que nacen el mismo día, pero los gemelos provienen de un mismo óvulo, por lo que son genéticamente idénticos. En cambio, los mellizos vienen de dos óvulos diferentes, lo que los hace tener pequeñas variaciones genéticas entre ellos que los hacen ser diferentes en su aspecto. Pero además de eso, hay una segunda cosa llamativa que se ha visto en los gemelos, y es que es mucho más probable que tiendan a priorizarse entre sí, incluso sobre sus propios hijos. El ejemplo de los gemelos es una exageración de este fenómeno, pero logra mostrar que es fácil fusionarse con las personas que se parecen a ti. Un ejemplo menos exagerado es la familia, que tiende a parecerse a ti, o las personas de tu país, que tienden a parecerse a ti más que la de otros países. Esto podría explicar las dificultades de Mikasa, que se tiene que aislar con su familia en el bosque por ser una de las descendientes del extinto clan asiático. Y también podría explicar por qué ella, a pesar de tener tantas experiencias traumáticas con los titanes, solo parece fusionada con Eren, con el que tiene una experiencia fuerte en particular. Destacar que ambos mecanismos de fusión no son excluyentes, se pueden sumar. Por ejemplo, una persona que siente fusión porque siente parentesco con el grupo, pero además viene un grupo externo y los ataca y las pasa muy mal, entonces se exacerba su sentido de fusión. En esta escena, a esta parte de parentesco apela Pixis. Cuando las tropas de guarnición se están acobardando, les recuerda que si los titanes siguen avanzando, entonces serán sus familias, que se parecen a ellos o llevan sus genes, los que van a sentir el horror de los titanes, logrando que se queden para pelear. Algunos creen que este sentido de fusión viene de la evolución, como le echan la culpa de muchas cosas, y se basan en la idea de que a pesar de que queremos dejar nuestros genes individualmente, si las personas de tu grupo son muy similares genéticamente a ti, entonces vale la pena arriesgar tu vida por ese grupo. Es igualmente adaptativo. Y si además le sumamos la idea de que hubo una época en que había muchas peleas tribales, entonces las tribus que tenían este tipo de comportamientos pueden haber tenido más probabilidades de sobrevivir y así haber dejado sus genes hasta el tiempo actual. Otra escena interesante que nos habla de este tipo de comportamientos es cuando Eren descubre que los titanes son eldianos, como él, que la pasaron muy mal y después de eso se rehúsa a atacar un titán. Y ojo, que era una persona que quería hacerlo desaparecer de la faz de la tierra.
Vemos que cuando se da cuenta que comparte una esencia, en este caso ser del mismo pueblo, y que además solo por el hecho de ser de ese pueblo han sufrido un montón, como él, cambia totalmente su actitud hacia ellos. Y otro personaje que parece estar mezclando ambos mecanismos que llevan a la fusión es Reiner, que en el anime tiene un comportamiento súper contradictorio. Él vive bastantes experiencias fuertes con el grupo, a pesar de que está camuflado siendo el enemigo, pero no solo eso, sino que comparte una esencia con esas personas. Es del mismo pueblo de personas que pueden convertirse en titanes. Termina teniendo una especie de disonancia cognitiva. Es como que olvidara que es el enemigo y en ocasiones arriesga su vida para salvarlos. Y luego lo vemos transformándose en titán y los vuelve a atacar a todos. En resumen, esta teoría es sumamente aplicable a Attack on Titan. Funciona en la mayoría de los personajes principales, aunque no alcanza a explicar algunos comportamientos del resto de personajes, los que a pesar de tener experiencias fuertes, no reaccionan igual. Podría ser, por ejemplo, que hay una tendencia previa de ciertas personas a sentirse fusionados. También podría haber competencia de fusiones. Por ejemplo, la escena de Bertolt, que a pesar de compartir esencia con los eldianos, al final igual elige servir a los marlianos. ¿Qué otros factores culturales podrían estar afectando? Creo que también deberíamos considerar otro tipo de motivaciones que tienen los personajes. Esto no podría explicarlo todo. Lo otro es que me llama la atención que políticamente los grupos que tienden a ser pro-inmigrantes en diferentes países tienden a ocupar un vocabulario llamativo asociado a este tema. Usan mensajes como todos somos hermanos y cosas por el estilo, como destacando algún parentesco. Quizás solo coincidencia. ¿Qué otras escenas recuerdas tú que se puedan aplicar? Escríbelo en los comentarios. Si quieres saber más sobre el tema, puedes ir al link que está en la descripción. Lo que comento aquí está muy resumido. Hay muchos más detalles que saber y excepciones, que si las comentara todas sería un video de más de 1 hora y no quiero eso. ¿Te gusta la idea de que hable de series y cosas así? Si quieres más videos sobre Shingeki, puedes dejarlo en los comentarios. Si hay suficientes, podría considerarlo. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale a la campanita para que YouTube te avise que subí un nuevo video. Sígueme en redes sociales y nos vemos en otro video de Centro Selenium. Hasta la próxima.